Bien, entramos ahora en la unidad 5 que versa sobre la cuestión del conocimiento. Este tema no es un tema central de mi materia, sino más bien tangencial. Ustedes estudiarán a fondo el conocimiento en la materia nociología, que seguramente tendrán más adelante en la carrera. Es una materia anual que tiene mucho interés teórico, ¿no? Pero acá lo que vamos a hacer es trabajar el tema del conocimiento para integrarlo en un horizonte más amplio respecto de la primera y segunda operación lógica de la mente, es decir, la simple aprehensión y el juicio. Entonces, yo no voy a seguir aquí el apunte que ustedes tienen para leer en el módulo, que son unos apuntes de clase que yo he escrito para a veces dar la clase presencial. Tengo un esquema acá en mi mano, voy a seguir este esquema, así que por favor complementen estos videos con la lectura principal del módulo y también con las lecturas complementarias. Lo primero que tengo que decir desde un enfoque tradicional aristotélico tomista con respecto al tema del conocimiento de lo otro, eh, normalmente esto se conoce como la doctrina de las especies, es que tanto el sujeto como el objeto de conocimiento, antes de ser tales, son en cuanto sí entes, ¿sí? Tanto el sujeto como el objeto son primeramente, originariamente, entes en el mundo, entes interrelacionados, ¿sí? Ustedes saben que todo lo que está en el mundo está interrelacionado entre sí, así que el estatuto ontológico es de entes interrelacionados. Lo que sucede aquí es que el sujeto pone un acto de conocimiento, efectúa un acto de conocimiento, y cuando hace eso establece una relación en el seno del ente, y el ente que conoce recibe el nombre de sujeto cognoscente, y el ente conocido recibe el nombre de objeto conocido, ¿sí? Objeto significa ser conocido y sujeto significa ser cognoscente. Básicamente esto es así. Bien, entonces ahora voy a entrar a describir un poco más pormenorizadamente el fenómeno del conocimiento. Lo que les pido es que tengan en cuenta que este análisis que voy a hacer, que va paso a paso, ¿sí? Porque tenemos que ver las cuatro especies que plantea la doctrina tradicional, es decir, la especie impresa sensible, la especie expresa sensible, la especie impresa inteligible y la especie expresa inteligible, es que tengan en cuenta que este fenómeno es un fenómeno unitario, ¿sí? Que se da en la experiencia como una totalidad, ¿no? Y se da a simultáneo, es una experiencia holística. Lo que vamos a hacer acá es simplemente un análisis para tratar de comprenderlo al fenómeno, ¿sí? En mayor detalle, es un fenómeno muy complejo, pero nunca pierdan de vista que este todo estructural, ¿sí? Que conforma el fenómeno del conocimiento. Bien, entonces lo primero que ingresa en la conciencia cuando conocemos, ¿m? Son los sensibles propios y los así llamados sensibles comunes. ¿A qué me refiero con esto? Los sensibles propios son datos cualitativos y los sensibles comunes son datos cuantitativos. Los sensibles propios son el color, el sonido, el olor, el sabor, la textura. Y se llaman propios porque cada uno de ellos, cada uno de estos objetos, tienen su sentido externo correlativo. El color, por ejemplo, tiene como correlación a la vista, el sonido al oído, el olor al olfato, el sabor al gusto y la textura al tacto, ¿sí? Por eso se llaman sensibles propios. Los sensibles comunes, en cambio, que son cualitativos, cuantitativos, como dije, la figura, la magnitud, el número, el movimiento y la quietud de los datos sensoriales, son captados por varios sentidos al mismo tiempo y es por eso que se llaman sensibles comunes, ¿sí?
Esta es la información entonces que ingresa fragmentariamente en la conciencia a través de los así llamados sentidos externos. Al ingresar generan en la conciencia eso que se llama tradicionalmente sensación, ¿sí? La sensación en la doctrina de las especies recibe el nombre de especie impresa sensible, ¿sí? La sensación es totalmente pasiva, ¿sí? Se recibe y por lo tanto tiene un aspecto, una dimensión inconsciente. La sensación de las cualidades del objeto, ¿sí? en rigor, conforman la sensación sintetizándose con la sensación del cuerpo propio del sujeto cognoscente. Es decir, la sensación externa, ¿sí? Con estos datos de los sensibles propios y de los sensibles comunes, se sintetiza con la sensación interna, que son las así llamadas kinestesias del cuerpo propio, ¿sí? El griego kinos, que significa movimiento, de ahí viene cine, de ahí viene kinesiología, etc., ¿sí? Entonces, de este doble encuentro surge la sensación. Recuerden también acá que los sentidos tienen órganos corporales asociados, ¿sí? La vista se da en relación al ojo, el oído en relación a la oreja, ¿sí? El olfato en relación a la nariz, el gusto en relación a la boca y el tacto en relación a la piel de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, entonces, todos estos datos sensibles que ingresan a la conciencia provienen en realidad de campos sensoriales, ¿sí? O sea, cada uno de estos registros tiene su propio campo. El campo visual, el campo sonoro, el campo del olfativo, etc., ¿sí? Estos campos luego se unifican, pero generalmente nosotros objetivamos ciertos datos sensibles en función del relieve afectivo que estos datos pueden llegar a cobrar dentro del campo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo ahora estoy acá grabando esto y el campo sonoro, ¿sí? Conforma todo lo que yo puedo llegar a escuchar, incluyendo mi propia voz, ¿no? Entonces, dentro del campo sonoro podría pasar que pase por la calle de acá atrás de mi departamento una ambulancia con una sirena muy fuerte, y esos datos sonoros, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se van a destacar de este trasfondo que conforma el campo, y ese relieve, ¿no? que cobran estos datos son capaces de generar en mí una afección, es decir, de afectarme y de que yo pueda dirigirle intencionalmente la mirada, ¿no? Y a partir de ese direccionamiento de mirada, objetivar este sonido de la ambulancia. Generalmente el conocimiento tiene esta dimensión del relieve afectivo capaz de provocar la atención del sujeto cognoscente. Bien, entonces teníamos que la sensación es la especie impresa sensible, ¿sí? Que se conforma de estos datos que ingresan a la conciencia de manera fragmentaria a través de la actividad de los sentidos externos, pero también de la actividad del propio cuerpo del sujeto cognoscente, y toda esta información va a ser unificada a través de la actividad de los sentidos internos. Los sentidos internos son el sentido común, la memoria, la imaginación y la cogitativa dentro de la doctrina tradicional, ¿sí? Cada una de estas potencias tiene una función específica, pero lo que nos interesa acá es atribuirle esta unificación, ¿sí? de toda esta información en una imagen psíquica interna, imagen en sentido amplio, ¿sí? en una suerte de gestalt perceptiva que unifica toda esa información que había ingresado fragmentariamente. Los sentidos internos también son sentidos asociados a órganos corporales. ¿Cuál es el órgano de los sentidos internos? Eminentemente es el cerebro y el sistema nervioso central, ¿sí? Por eso acá en esta cuestión ingresa toda
toda la temática de las neurociencias, si uno quisiera explicar esto más en detalle. Y también lo que dije antes con respecto a la actividad de los sensibles propios y comunes, esto que estoy analizando yo tiene que ver con la acción intencional del conocimiento, ¿no? Pero ustedes saben que hay una acción física de base, ¿no? De corte de nivel fisiológico, ¿no? Que tiene que ver con todo el tema de los estímulos eléctricos que llegan a los nervios y viajan hasta el cerebro y activan a los órganos y demás, que toda esta explicación fisiológica, física, ¿sí? Está a la base también de esta explicación intencional. Bien, entonces los sentidos internos, dijimos, unifican la experiencia y generan una imagen psíquica global, ¿sí? De lo que está siendo percibido, ¿sí? Es decir, en este segundo momento la sensación es subsumida en la percepción, es decir, la actividad de los sentidos internos unifica toda la información de los sentidos externos y vuelca, ¿sí? Todo este procedimiento en un producto que es una imagen psíquica, ¿sí? O una gestalt perceptual, la cual en la doctrina de las especies recibe el nombre de especie expresa sensible, ¿sí? Bien, entonces esto que hemos descrito hasta acá es más o menos el circuito que sigue el conocimiento en su aspecto sensorial respecto de la teoría de las especies. A continuación, en el próximo video lo que vamos a hacer es completar esta cuestión desarrollando el nivel intelectual, donde tendremos que ver la especie impresa inteligible y la especie expresa inteligible. Nos vemos entonces en ese segundo video. Bien, nos toca entonces completar este circuito que describe someramente los pasos del conocimiento de lo otro. Habíamos visto en el video anterior el aspecto sensorial del conocimiento, la producción de la especie impresa sensible a nivel de la sensación y la producción de la especie expresa sensible a nivel de la percepción, ¿no? Habíamos llegado ahí y habíamos dicho que esta especie expresa sensible era una imagen psíquica unificada o una gestalt, ¿sí? Perceptual que contenía unificado todo ese dato ilético, todo ese dato sensible proveniente de la cosa que está siendo conocida. Ahora bien, ese dato sensible, esa materia, está estructurada, está configurada, está determinada bajo cierto aspecto de inteligibilidad, ¿sí? Esa inteligibilidad es la que la inteligencia va a abstraer para llegar a producir el concepto. Acá se distingue entre un intelecto agente y un intelecto paciente. El intelecto agente es, metafóricamente hablando, la luz del alma, ¿sí? Porque es un intelecto que está en acto constantemente y cuya función es iluminar justamente ese contenido inteligible que contienen los datos materiales. Al iluminarlo, ¿sí? Se produce la abstracción, es decir, se dejan de lado los datos materiales y se capta el contenido inteligible en una especie impresa inteligible que es recibida justamente por el intelecto paciente. El intelecto paciente se llama así no solamente porque recibe del intelecto agente la especie impresa inteligible, sino también porque es el que puede entender, ¿sí? El intelecto paciente es el ojo del alma, ¿sí? Si el intelecto agente era la luz del alma, el intelecto paciente es el ojo del alma, es el que concibe y es el que comprende, ¿sí? Y es el que realiza todas las actividades intelectuales. Entonces, a partir de este contenido inteligible, ¿sí? Que se recibe pasivamente, el intelecto paciente produce activamente el concepto, ¿sí? Que es la especie expresa inteligible y que es el resultado de la primera operación lógica de la simple aprehensión, ¿sí? Por eso acá sí se ve cómo se conecta
esta doctrina de las especies con la primera operación lógica. Ahora bien, una vez que se llega a la especie expresa inteligible, es decir, el concepto, el proceso de abstracción se complementa con un proceso de conversión. Es decir, la inteligencia vuelve a vincular este concepto a la imagen psíquica de la cual había sido abstraído, ¿sí?, su contenido inteligible. Y así cierra el circuito, ¿sí? Esto es así porque el hombre es un compuesto, ¿sí?, de cuerpo y alma, o de corporalidad y conciencia, y por lo tanto el conocimiento siempre va a ser sintético, ¿sí? Va a ser la síntesis de ambas facultades humanas, ¿sí?, la corporal y la conciencial, por decirlo así. Hasta acá entonces el conocimiento de la esencia de lo otro, que como hemos visto termina en el concepto, que coincide con el producto de la primera operación lógica, que es la simple aprehensión. Ahora bien, esto en cuanto a la simple aprehensión, pero ¿qué pasa? La inteligencia, además de producir la simple aprehensión, produce juicios, ¿no? Entonces, estos conceptos que son la captación de un sentido, como por ejemplo, digamos que este concepto que venimos describiendo es el concepto de una casa que estamos percibiendo, ¿no? La simple aprehensión de casa, el sentido casa, ¿no es cierto?, que tiene un contenido inteligible que no se agota en su mera materialidad. El concepto de casa, ¿sí?, para emitir un juicio tiene que ser vinculado con otro concepto, ya sea uniéndolo, ¿sí?, uniendo los conceptos entre sí, o separándolos en el caso de que sea una negación y no una afirmación. Pero supongamos que vamos a emitir un juicio asertivo, afirmativo. Entonces, y queremos decir que en realidad la casa es blanca, ¿sí? Lo que hacemos ahí, es vincular el concepto sujeto casa, ¿sí?, de la cosa que está siendo percibida, con una cualidad suya, ¿sí?, con un accidente suyo, que en este caso es la blancura. Pero ahí, en ese juicio, el es, ¿sí?, que está oficiando de cópula, vinculando ambos contenidos inteligibles a la cosa real percibida, ¿sí?, está supliendo su acto de ser, ¿sí?, porque esta cosa que estoy percibiendo yo, esta casa de paredes blancas, es algo existente, es un ente existente, ¿no? Y esa existencia de la casa está siendo expresada en el es de la cópula que une la casa, la sustancia casa, con el accidente blanco, ¿sí? Entonces, bueno, esto fue un breve pantallazo, ¿sí?, para que vean cómo la cuestión del conocimiento de alguna manera se suelda con las operaciones lógicas de la simple aprehensión y del juicio que hemos desarrollado, y que tienen como producto respectivamente el concepto y la proposición. Bueno, entonces complementen esto con el material de lectura del módulo y una vez terminado eso ya estamos en condiciones de entrar en la unidad 6 y en el tema que nos queda para el resto del año, que es la cuestión de los razonamientos, ¿sí? Así que nos estamos viendo, les dejo un cordial saludo como siempre.